VTD, el canal para todos. Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y Tu Licencia, formando conductores responsables. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Yo siempre repito acá que aunque no logré llegar a ser profesional, en medio del camino de formación uno siempre se encuentra figuras importantes. Cuando entrevisté a su hija, hace un par de meses me parece, me encontré con la sorpresa de que era su hija. No sabía que era hija de este personaje. En su momento, cuando estaba entrenando para ser portero, cambió la metodología totalmente de lo que yo tenía previsto. Y más allá de eso, más allá del aspecto técnico en el que creo que fue muy tajante, siempre tenía una palabra de aliento para poder completar por lo menos el entrenamiento, que era bastante rígido por parte de él. No por aquello, creo yo, que hemos perdido o nos hemos privado en muchas ocasiones de entrenadores de la calidad de él. Y no por gusto también hoy está o hasta el año pasado estuvo siendo parte de un cuadro de gran renombre como es el cuadro del club Sport Emelec. Jugó fútbol. Claramente estuvo en las líneas del cuadro azul, estuvo en Panamá, estuvo en el Deportivo Cuenca, compartió bastantes años importantes. Yo creo que en el fútbol profesional lo que hoy le da esas herramientas para conocer y entender cómo está funcionando este medio, que de a poco yo creo que se ha ido profesionalizando más. Antes hablar de un preparador de arquero era simplemente por ahí quizás absurdo, una locura. Hablar de formativas con preparador de arqueros simplemente no se lo notaba. El mismo entrenador hacía de médico, de aguatero, te iba a poner el spray, te daba el agua para que te levantes rápido y te hacía de preparador físico, y no había un preparador de arqueros. Yo creo que él de a poco fue dándole esa oportunidad y fue dando ese profesionalismo a este aspecto que es tan importante. Creo yo que he dado una introducción bastante aproximada a lo que vamos a hoy presentar en este programa. Y sin más preámbulos, yo quiero presentarles el día de hoy al profesor Juan Carlos Zambrano. Profe, qué gustazo tenerlo acá, reencontrarlo después de muchísimos años. Recordaba fácilmente lo del Club Nacional, cuando definitivamente sus entrenamientos eran otra cosa. Creo que saqué cuadritos en 2 semanas, producto de todos esos ejercicios de levantarse y de potencia, y que creo yo, más allá de que si funcionó o no funcionó como futbolista, yo creo que siempre estuvo usted presto ahí con una palabra de aliento y sacando el mejor potencial, y creo que es lo que buscan los entrenadores. Así que quiero darle la bienvenida, profe. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Un gusto, un placer siempre estar acá, y más que todo con un alumno que tuve a través del tiempo, del proceso de aprendizaje, de lo que enseñaba y del aprendizaje propio también, porque uno va aprendiendo todos los días. Y lo definiste bien. Ahora la posición de entrenador de arqueros se ha venido ya puliendo. Ahora todo va en base a lo que es la ciencia, lo que es la preparación y lo que uno tiene que brindar al chico, al joven, al adulto, sea hombre, sea mujer, para sacar lo mejor que tiene y potenciar lo que ya viene adquirido con estos chicos, ¿no? Así que aquí estamos para tener un diálogo, conversar de vivencias y todo lo que quieran saber, ¿no? Profe, qué importante es esa parte de ahí, porque sí, es verdad, antes hablar de un preparador de arqueros era simplemente no existía, o por ahí el que se utilizaba era el ex portero y se lo tenía más como un asesor, pero no es que los tenías muy de cerca en la cancha o no te permitían opinar. Hoy el fútbol inicia desde atrás y ya no es el balón reventado, ya no es el balón pasando el medio campo y busca que los delanteros por ahí cabeceen y traten de habilitar a los otros, o que consigan una opción de gol en un rebote, en una segunda jugada. Ya no es tanto eso. O sea, el trabajo del entrenador
entrenador de arqueros como tal ya tiene un aspecto importante desde lo metodológico, desde la ideología que incluso el entrenador principal le puede dar, aunque aún así casi siempre el entrenador de arquero trabaja para el club y no necesariamente para ese cuerpo técnico. Ustedes son muy adaptables hasta cierto punto. Sí, así es. En base a lo que ha venido evolucionando el puesto, la posición del entrenador. Antes, como lo mencionabas, era muy poco, era muy escaso. Es más, actualmente siguen siendo escasos los entrenadores de arqueros en los clubes, en las academias, en las escuelas, que es muy importante, porque desde ahí se inicia la consolidación de un equipo, cómo se inicia, cómo se arma, para que el trabajo que hace el equipo como tal se vea reflejado y sea respaldado por este arquero que vaya a evitar los goles, ¿no? En etapas formativas que antes no se escuchaba, que era una locura decir que un chico entrena de 6, 7, 8 años como arquero, y de la forma como tiene que iniciar un chico, incluso sea grande, que nunca ha trabajado como arquero, y le da el gusto ver cómo a nivel mundial tapan estos arqueros y quieren tener esa sensación, quieren vivir esa experiencia. También hay un método de iniciación, o sea, todo es progresivo. Todo comienza desde cero para ir avanzando poco a poco y darle las herramientas, ojo, sin lastimarlo, sin frustrarlo, porque dentro del primer entrenamiento que llegas golpeado, al siguiente día no quieres volver ya al entrenamiento, y peor ni loco. Yo estoy arquero, no es para mí porque me golpeo mucho, me estropeo, y no, ¿para qué? Si me puedo quedar tranquilo en la casa jugando play. No, la cosa es que vayan avanzando y vayan agarrándole cariño de a poco, porque todo tiene más que todo un esfuerzo, ¿no? Porque a veces uno define el sacrificio con el esfuerzo, ¿no? Un entrenador me dijo, tú estás en lo que te gusta, y como te gusta, tú estás haciendo un esfuerzo para hacer un ejercicio o algo, ¿no? El sacrificio es cuando tú estás en algo que no te gusta. Ahí es sacrificado, porque estás en algo que no te gusta y lo tienes que hacer porque estás ahí, ¿no? Bueno, ponía unos ejemplos más claros, pero cuando yo comencé a entrenar, era una cosa de locos, ¿no? Te ponían 20 balones en un arco de 7.32 por 2.44 y tenías que ir ida y vuelta. 20 pelotas que actualmente, con la metodología actual, con la regulación de cargas, con el trabajo que se hace para que ese porcentaje de trabajo que lo vas a utilizar en una sesión sea completo y no sea desbalanceado, o sea, que no te vayas de más, en una ronda de 20 pelotas y hacíamos 3, o sea, eran 60 pelotas. En ese ejercicio. Y me llego a acordar de eso y me da... digo, bueno, todo lo que tuve que vivir hasta cuando ya comenzó a haber evolución en las academias, en los clubes, los equipos, y incluso selecciones nacionales que no tenían preparador de arqueros, ponían al exportero de pronto con el conocimiento o con lo que vivió, o sea, más es por vivencia que de pronto por conocimiento, por estudio, por análisis, por autopreparación, por lo académico, ¿no? Ahora todo ha cambiado, ahora todo se regula y vemos que la transformación de una época acá, el arquero va evolucionando tanto que ya están teniendo buenas participaciones a nivel internacional, algunos han salido al exterior, las intervenciones que tienen tanto en masculino como en femenino ya son diferentes, ya no pasamos papelones que nos ponen en goleadas, tanto en eliminatorias como a nivel de clubes. O sea, es una evolución completa de todo lo que es la estructura de un equipo de fútbol, que es vital, tanto el entrenador de arqueros como el asistente, el preparador físico, el entrenador principal, lo que es la parte médica, hablando de fisio, psicólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que es un cuerpo completo que tiene que haber, ¿no? Todo se planifica en base a lo que se va a hacer durante la semana, lo que es el rival del fin de semana, de lo que pretendemos en esa sesión, si es carga alta o carga baja, porque claro, aquí vienen las cargas ondulatorias, que un día necesitas tener una carga baja porque tuviste competencia, al siguiente día tienes que subir carga, al siguiente día subes la carga completamente y después las vuelves a bajar, que son cosas que se tienen que jugar con mucho cuidado porque de pronto no todos tienen el mismo rango de competencia, ¿no? Veamos en la posición del arquero. Hay un arquero que juega el fin de semana, pero hay 2 o 3 que no tienen competencia. Claro. Ellos tienen que completar su carga el día lunes
completan la carga el día lunes, ya se equiparan y ya comienzan a trabajar a la par todos hasta que venga la siguiente competencia, ¿no? También hay dentro del grupo de arqueros juveniles que tienen competencia con su categoría el fin de semana, y ahí se va equiparando todo, ¿no? No todo es igual, siempre tiene que haber algo muy particular en el trabajo de cada uno, porque de pronto uno es muy veloz, el otro no es tan veloz, el uno es muy técnico, el otro no es tan técnico. Ahí tenemos que equiparar y equilibrar muchas cosas para que puedan tener lo mejor en cada entrenamiento y lo vayan asimilando como va pasando el tiempo, ¿no? Y eso es importante desde el punto de vista que usted decía, profe, de ya no se ve al preparador de arquero o el entrenador de arquero como el ex portero, porque eso es muy empírico. Quizás dentro de lo empírico no están en la regulación de cargas, las cargas ondulatorias, no están los ejercicios especializados, porque nosotros conocemos que existen ejercicios especializados para cada perfil de portero, porque no todos los porteros son iguales, mayor potencia, mayor altura, dependiendo de las características y del biotipo que se tiene, que es lo que hoy se busca bastante, el tema del biotipo del jugador de fútbol. Determinada posición demanda cierto biotipo, hoy ya no vas a encontrar o vas a encontrar muy poco un arquero de 1.80, de 1.78, que antes quizás sí existían, que se lo trabajaban de manera empírica también en mucha potencia, mucha pierna, quizás en otros aspectos de velocidad, de capacidad de reacción. En mi tiempo era muy común que se hable de eso. Hoy ya tienes una maquinita y ya tienes millones de ejercicios en el que te metes a YouTube y simplemente ya lo puedes hacer. Y sucede también, profe. Pero hay que saber separar este profesionalismo del puesto de entrenador de arqueros con lo que antes sucedía. Y algo que usted decía y que me parecía tan llamativo era que antes te mandaban al arco y te decían, a ver, quédate agazapado ahí 10 minutos, toma posición. Y hasta que se iba el que te venía a patear y solo estabas para los remates y te abombaban de pelotazos y nunca te corregían si te estabas lanzando bien, si tenías que salir antes, si es que había que mejorar la capacidad de reacción, o lo máximo que te hacían es, a ver, entre los dos arqueros comiencen a hacer saques, pero nunca te explicaban cómo hacer un saque adecuado, cómo mejorar la potencia de las piernas. Ya un arquero que quizás a los 17, 18 años recién aprendía a tener un buen saque, un saque direccionado, un saque con mayor potencia, no te enseñaban ni siquiera a cómo poner el pie, profe. Así es, en ese tiempo, ¿no? En el tiempo pasado, hablemos del pasado, porque eso sucedió más ahí, uno iba aprendiendo bajo el error. Uh-huh. Mientras más fallabas, o sea, obviamente te iban pasando las cosas, pero no tenías, digamos, el especialista con el conocimiento para que te diga, bueno, vas a hacer un saque, el saque es de esta forma, o sea, la progresión de un ejercicio. Incluso saques de meta que me encontré un montón de veces, y hasta ahora lo sigo encontrando, chicos que tienen problemas en hacer saques de meta, o sea, saques desde el piso para que el balón se levante. Claro. Entonces es un proceso que tienes que decir, la posición del pie aquí, pones la rodilla acá, la punta del pie acá, o sea, todo el progresivo. Cuerpo lanzarlo a... Correcto, todo tiene su método, porque todo tiene su estudio, con la forma idónea, cosa que viene a ser ya un trabajo más técnico, más académico, como cuando te dicen un palito, otro palito, dos palitos y vas sumando. Claro. O sea, ya lo van relacionando. Bueno, yo fui arquero, tengo la experiencia, me paré aquí, pero cuando yo entrenaba, lo que te mencionaba, cuando yo entrenaba me hacían esto. Uh-huh. Pero cuando viene el estudio y comienzo a ver metodologías diferentes y comienzo a ver ejercicios de otros países y lo que nos vienen, lo que vamos a aprender en la academia, en el instituto, en los cursos, en todo lo que brinda ahora la tecnología, uno va viendo y dice, bueno, es verdad, yo hacía esto, pero la forma técnica correcta es esta, vamos a aplicarla, vamos a aprenderla, uno lo va aprendiendo y la va poniendo a disposición, uno va viendo los cambios, cómo va evolucionando el chico, el joven, el hombre, la mujer, en este tipo de situaciones. Y también es importante que siempre estar pendiente, siempre estar actualizado, revisando qué sucede en los partidos, por qué le cometen los goles, por qué de pronto en un achique no pudo atajar ese balón. Y eso es lo que conversábamos mucho. Bueno, ahora estuvimos con los guardametas de Melec, estuvimos conversando mucho con nuestro referente, ¿no? Pedro, y conversamos mucho porque él, aparte de ser profesional, futbolista profesional, él también ya terminó el curso de portero, el curso de entrenador de arqueros. Uh-huh. Y le digo, bueno, Pedro, te felicito porque aparte que tú estás en la posición todavía activa, tú ya tienes este conocimiento que te lo da la academia.
Claro. O sea, de pronto no cualquiera viene delante de un arquero profesional de ese nivel y de nivel de arqueros de primera a decir, bueno, vas a hacer esto y te van a preguntar por qué lo haces, cuál es el objetivo de esa sesión, porque de pronto en los ejercicios que tú planteas, a veces muchos caen en el error de repetirlo y hacerlo monótono durante la semana. Siempre comenzar con ejercicios, aparte del calentamiento, de la articulación, mucho ejercicio cognitivo. Sí. Lo activaba neuronalmente con pelotas de tenis, le ponía unos conos, le ponía situaciones que tenían que resolver, que les planteaba problemas. Y esos problemas, en el momento que ellos los resolvían, ya cuando entraban al ejercicio principal de la cancha, claro, tenían una capacidad de reacción diferente. Porque ya estaban activos. Y eso creo que nos funcionó de buena manera, porque lo tuvimos a un Pedro Ortiz muy activo, lo teníamos también a Mario Valero bastante activo en los entrenamientos, a Ezequiel Castañeda, el tercer arquero, muy activo, el otro chico que lo subimos en la sub-19, Pedro Eslao, muy activo. Así que ellos estuvieron en esa situación, que cuando teníamos entrenamientos y cuando hacíamos espacios reducidos estaban muy activos en esas situaciones y ellos lo sentían así. Lo comentamos y sabes que estamos haciendo estas situaciones, me parece que estos problemas que nos planteas los resolvemos y sabemos resolver dentro de la cancha. También otra cosa que los activaba, le ponía elementos diferentes, por ejemplo, cámaras elásticas, vusú, pelota medicinal, pelota de piletes, cosas que uno dentro del entrenamiento, de pronto el objetivo es el mismo de la siguiente semana, pero le planteaba situaciones diferentes que al final el objetivo era el mismo. Claro. Pero no llegaba a la monotonía de claro, el mismo, otra vez aburrido, arrastrado. Yo le pongo unos muñecos inflables y los hago saltar. En ese muñeco inflable se lo acuesto encima y le hago una seguridad, claro, lo que yo quiero. Y ahí se van moviendo y ahí es el cerebro se activa de otra forma. Claro. Dice, bueno, no me repite el entrenamiento nunca. Lo tengo diferente. ¿Qué nos traerá el siguiente día? Van con la expectativa y dicen, bueno, terminamos el entrenamiento, excelente. El siguiente día, decían los chicos, muchachos, otro problema. Dice, profe, pero que no sea tan difícil. Tranquilo que ustedes están resolviendo los problemas. Les costaba, pero al final lo hacían. Y entraban en una dinámica digamos, de romper un poco lo que era el inicio. Hacían los ejercicios y todo, y se molestaban el uno al otro. Vamos, que tú sí puedes, no puedes. Vamos, qué problema. Pero así. O sea, ya entraban en esa dinámica, sudaban, porque el hecho de plantear un problema te preocupa mucho, y en el momento que tú lo resolvías, como que estabas satisfecho, íbamos al otro ejercicio. O sea, ese tipo de cosas las planteé, me salió muy bien, bastante bien. Incluso los chicos me decían, profe, estos ejercicios que estás planteando me estoy sintiendo diferente. Le digo, bueno, la idea es esa. Pero también yo planteo algo, pero ustedes son los que ponen la otra parte. Claro. Ustedes son los que ponen el esfuerzo, la dedicación y creer que lo que se está haciendo está bien. Y lo creyeron. Así que yo creo que con estos chicos se hizo un buen trabajo. También con los otros chicos que tengo que también quieren tener su entrenamiento personalizado, los hago, también les planteo ese tipo de situaciones y es bastante bien, ¿no? Porque esto es de constante aprendizaje, de ida y vuelta. No solamente yo planteo situaciones, sino que también durante el entrenamiento uno va viendo cosas, va viendo situaciones, cómo se para el arquero, X arquero, ante una situación y cómo lo resuelve. Y digo, bueno, voy a aprender esta situación, se para así, bueno, interesante. El cierre de la bisectriz, importante eso, porque cierras un ángulo del otro y le quitas posición al delantero. En el achique, cuándo sales y cuándo te quedas. En una pelota que viene con marca, si sales o te quedas. O sea, son situaciones que en el detalle vas sacando conclusiones y ahí tú vas armando situaciones y sesiones de entrenamiento para poder mejorar esas cosas. Y que eso no los da un circuito, que antes era muy común que el circuito repetitivo de anda, lánzate, llega al palo, vírate, darte la vuelta, un aplauso, sale a esta pelota, sale a la otra, y te terminaba reventando con un balonazo a media altura. Entonces eso no sucedía mucho con esos circuitos ya repetitivos, por así mencionarlos. Al regreso, profe, vamos a seguir hablando acerca de esto y, por supuesto, lo más importante, cómo iniciarse en un puesto que al final solo lo mandaban al gordito nada más a ocuparlo. Esto es Avenida Gol a través de la pantalla de VTV.
Inicio de espacio publicitario. ¿Qué es dominar la maquinaria pesada y acceder a mejores oportunidades laborales? Tu licencia tipo G es tu camino profesional. En Conduce Ecuador del ITV te formas para operar tractores, retroexcavadoras, motoniveladoras y montacargas. Las clases teóricas son virtuales para que estudies a tu ritmo y la práctica es presencial. Invierte en tu futuro y certifícate como profesional. Aprovecha ahora el 15% de descuento y da el siguiente paso en tu carrera. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta acá en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV con el profesor Juan Carlos Zambrano, que ahí nos estuvo explicando un poco de estas nuevas metodologías, de esta actualización, profe, que se ha tenido, un poco salir de lo empírico también. Hay muchas cosas que se aprendieron en su momento y que sabías que tenías que cubrir el palo y que sabías que te tenías que poner el palo para armar la barrera. Hoy ya tienes hasta el ángulo en el que te paras en el palo para poder armar la barrera, hacia dónde puede ir el balón, el estudio profundo hacia los tiradores de tiros libres, valga la redundancia, hacia los tiradores de penales, hacia dónde se pueden lanzar, las estadísticas, cuántos hacia ese lado, cuántos hacia el otro lado, cómo y posición del cuerpo, hacia dónde te pueden lanzar y tantas cosas, visualización hacia el balón, o sea, una locura. Antes uno lo hacía ya porque adivinaba, el que era tapador de arqueros tipo Pato Bondancieri era porque era un adivino, o sea, era brujo. Ahora tienes absolutamente de todo. Trabajaba, se me va el apellido del profesor que estuvo en Guayaquil City, después que estuvo en Liga Deportiva Universitaria, Gonzalo Valle. En su momento lo trabajó tanto que Gonzalo era un atajador de penales. Y hay ciertos aspectos que de a poco, profe, se van cambiando. ¿Cómo iniciar en una posición y ya ahí nos vamos a meter ya en el aspecto de Juan Carlos Zambrano como futbolista? Pero ¿cómo iniciar en una posición que es tan mal vista, que al final le mandan al gordito, al dueño del balón, al que es más malo y nada más anda, tapa y haz estorbo por lo menos ahí para que no nos metan los goles, profe? Sí, todo esto ha evolucionado tanto que, bueno, antes mandaban al malito, vaya, tape el malo allá y el resto nos encargábamos de hacer los goles, ¿no? Pero en la evolución de esto, ¿no? Ahora lo importante es tener un buen arquero para tener una buena estructura. Uh-huh. Mira que a veces el arquero ha tenido tanta determinación en un partido que no, de pronto termina perdiendo, pero no por goleada, uh-huh, sino porque este arquero que se preocupó en entrenar, lo entrenaron bien, tuvo una buena formación, que ya mismo vamos a hablar de lo que es formación, pudo evitar muchos goles, porque se paró bien, estuvo atento, estuvo muy activo,
y pudo salvarlo de una goleada. La figura del partido, a pesar de la goleada, es el arquero. Pero antes era diferente, ¿no? Era una idea que nos vendían, que vaya a tapar al malo, vaya a tapar el otro, ¿no? Cualquiera puede tapar ahí, o por último pon un cono, no sé, así ya echando un poquito, siendo más drástico, pero actualmente tiene que ser un estudioso, tiene que ser uno que sepa dónde está parado, porque ahí le hago unas bromas a veces a los arqueros, le digo, a ver, ustedes que son arqueros, usted que va a trabajar aquí, ¿no? ¿Cuánto mide el arco? Se me quedan, comienzan a adivinar, le digo, miren, lo primero que tienen que saber es dónde está parado y cuánto mide lo que usted va a defender. No es que en otro, no, a ver, yo le hablo del arco en general, a nivel mundial. ¿Cuánto mide el del Old Trafford? Me dicen unos números. ¿Cuánto mide el del Nou Camp? Tanto. ¿Cuánto mide el del Monumental? No, ese es más pequeño. No, es una medida estándar. Usted tiene que saber que son 7.32 por 2.44. Eso tiene que defender, y eso defienden todos los arqueros del planeta en una cancha reglamentaria. Y eso que no se pone más exquisito, porque ahora existen todos los tipos de estructuras. Hay tubular, hay cuadrado, hay elípticas, hay de todo tipo ahora. Tanto han cambiado. Sí. Que antes era un tubo que uno se estrellaba en esa vaina, lo noqueaba. Lo noqueaba. Era un tubo durísimo. Ahora ya no, ahora ya cambiaron incluso la estructura. Por precautelar incluso la salud en caso de choque, ¿no? Eso, ¿no? Cosas como esas sencillas, que ahí ya viene lo que es la formación. Dice, vamos a comenzar con ustedes, chicos, que es arquero. Ya, el arquero no es fácil encontrarlo, porque no todos quieren ser arqueros, salvo que comiencen a ver, no, yo quiero ser Courtois, y quieren ser Courtois un día, pero el siguiente día quieren ser Cristiano Ronaldo. O sea, cambia, ¿no? Cuando es un niño, ¿no? Al niño no se lo tiene que encasillar de entrada. O sea, es que mi papá fue arquero, tú tienes que ser arquero. Claro. No, el papá es arquero y de pronto quiere ser goleador. Pero, y aquí en lo que va avanzando, hay que ver si que las condiciones físicas le dan para ser goleador. Lo mismo el arquero, así que las condiciones físicas en el proceso ya de tiempo que va avanzando le da para llegar a ser un arquero, ¿no? Lo mencionaste hace algún rato, un arquero ya le están viendo la contextura de 1.80, ya se está quedando bajo, 1.85, 1.90, y vemos que el Dibu Martínez tiene casi 2 metros, Courtois 2 metros 10, no sé, Neuer, son arqueros gigantescos que atajan muy bien, tanto arriba como abajo. Los ángulos de abajo los trabajan perfectamente, porque todo viene con un trabajo. Otros mitos que se tenían con eso, el que era alto no tapaba bien abajo. El Día Domínguez, grandísimo, y tapaba pelotas abajo, impresionante. Claro. Todo es un trabajo progresivo y de iniciación, ¿no? Al chico que quiere ser arquero, que está en duda, no hay que encasillarlo. ¿Qué nos enseñan en la academia, en el instituto, en todo lo que uno va aprendiendo, en los cursos FIFA y todo lo que uno va siguiendo? Que cuando hay un chico que quiere ser arquero y otro quiere ser delantero, y a veces pelean que no, yo quiero ser delantero, que yo no quiero tapar, y se van, porque el niño es así, se va, no quiere y se va. Ahí viene el conocimiento del entrenador, y decir, a ver, sabes que hoy vas a tapar, claro, mañana vas a jugar delantero, y dentro de esa búsqueda y de esa rotación, tú vas encontrando que, a ver, mi delantero lo veo bien como lateral derecho, y este que era central lo veo perfecto como delantero, y vas descubriendo, o sea, vas haciendo algunos hallazgos, y dice, pero mi delantero tapa muy bien, y ahí lo vas encontrando y le vas dando el gustito, de a poquito los vamos llevando. Y dice, ¿sabes qué te parece si entrenas como arquero? No, yo no quiero ser arquero, yo quiero ser delantero. ¿Qué te parece entrenar una sola vez con el profe? Un solo día, sí, ya ahí le va agarrando el gusto, o no. Como son chicos, todavía no saben si quieren ser esto, si de pronto un mes, yo quiero ser arquero, al siguiente mes ya no quiere ser arquero. O sea, y así viene la situación, hasta que ya se comienzan a encasillar, yo quiero ser arquero, yo tengo condiciones, obviamente tiene que haber tiene que el entrenador decirle, sabes que tú tienes muy buenas condiciones, me gustaría que entrenes 2 días. Claro. Convencerlo de a poco. Convencerlo, hablar con los padres también, cuando son más chicos, ¿no? Ya cuando ya llegan un poco más grandes, porque también llegan chicos avanzados en edad que no han tenido proceso formativo, y eso sucede muchísimo, claro, en todos lados, que dice, bueno, yo quiero ser arquero, es grandote todo. ¿Qué edad tienes? Tengo 12 años, 1.80, wow, con esta estatura
vas a ser el mejor del país. ¿Has entrenado alguna vez? Y dice, no, profe, yo entrenaba. Se lanza y se jugaba saco de en mi papa. barrio, caía, volaba, me decían que era bueno. Sí, está bien, eres bueno, pero eres crudo todavía. Claro. Eres natural. Y aquí, ¿qué hay que hacer? O sea, siempre cuando vas a comenzar con alguien que no sabe, no es que tú lo ves, es grandote, no, este ya lo tiró a volar. Es un error. Claro. Porque no sabe caer. Ese chico hay que hacerle la progresión igual. Resulta que era buenísimo volando de su Exacto. manera y empírica, pero nunca supo cómo en realidad agarrar un balón. Y el balón, resulta que los balones más fáciles se le iban de largo y Eso, se exacto. terminaban estrellando en la Eso cara. viene, exacto. O tenían miedo incluso, porque Tenían muchos miedo. tenían miedo de que les pegaran en pelotazo, pero porque no hacían seguridad, por ejemplo. Exacto. ¿Cómo No, lo no era agarran? muy común. Hacen esto. Claro. Hacen este movimiento. Natural, Claro. O sea, es la precaución natural del ser humano defenderse, o sea, de esquivar algo. ¿Ya? Pero ya, y aquí ya viene lo que son los métodos analíticos. El método Claro. analítico es a base de repetición, repetición, Claro. repetición, sin oposición. O sea, tú le pones un circuito de coordinación, terminas con caída. De velocidad, terminas con seguridad. Pero no tienes la oposición, digamos, de una sesión de definición. Que viene, agarra uno, le da un balón, le da un pase y define. Ya ahí ya viene a hacer un trabajo global o mixto. Claro. Que ya involucra ya a los jugadores de campo. Pero lo que tenemos que iniciar es al chico, primero, que le guste. Cuando a ese chico le gusta, enamorarlo y de ahí darle el entrenamiento lo más técnico posible. Porque al final el trabajo técnico es el que te va a salvar adelante. Claro. El trabajo físico lo puedes agarrar, lo puedes tener, velocidad, todo, salto, pique, pero si tú ese salto vas con potencia, achicas, en el momento de agarrar un pelotazo, sea suave o sea fuerte, y no tienes La técnica se te va a ir. Claro. Porque hay muchos arqueros, incluso en el fútbol profesional, que les rematan fuerte o les rematan suave, son reboteros. Claro. Si yo te digo, agárrala, el objetivo es agarrar, y tú no la agarras, y yo no te digo nada, tu cerebro lo asimila que eso está bien, porque tu entrenador, el que te está enseñando en ese momento, no te lo corrige a tiempo. Claro. No te lo corrige. Si yo te digo, agárrala, agárrala, y la agarra, y la comienza a agarrar, y en el intento de agarrar de pronto se le va quedando, pero ya va haciendo el intento de agarrar, ahí está aprendiendo porque ya sabe que tiene que agarrar. Otro problema que encuentro es la posición. Se paran en la posición básica, es pies, altura de los hombros. Flexionas las rodillas, flexionas el tronco, la mano a posición de la cintura para poder salir. Claro. Hay muchos que abren mucho las piernas. Eso te quita reacción en el momento de querer sacar más el pie. Querer juntarlas y Exacto. se terminan lesionando incluso. Siempre Exacto. tienen lesiones de meniscos porque se les abre demasiado la rodilla Incluso y todo lo demás. cuando tienes la posición a la altura del hombro, tú puedes sacar el pie para impulso. Claro. Si la tienes muy abierta, no tienes mucha posibilidad. No. Claro. O sea, te quedas así. Y eso y ahí. Si yo le digo, oye, corrígeme la posición de los pies a la altura de los hombros, va haciendo conciencia que los pies tienen que ir a la altura de los hombros. Lo va haciendo conciencia, se lo voy diciendo repetidamente y lo va a hacer. Y eso se le va a quedar. Eso y ahí, cuando son chicos, lo van absorbiendo. Sea bueno o sea malo, Claro. lo va absorbiendo. Porque la mente no distingue si está bien o si está mal, simplemente lo hace. Claro. Yo te digo, oye, en bolsa, pero si se te suelta no importa. En bolsa, bueno, está bien, eso está bien. Y lo hace. Llega un partido y lo va a hacer. Yo decía, oye, arquero, pero la soltaste, pero es que eso me enseñaron. Claro. Ahora, corrige eso, le va a costar. Pero si lo va aprendiendo paulatinamente, progresivamente. Yo soy un convencido del trabajo técnico, a cualquier edad, porque a cualquier edad lo puedes corregir. De pronto, arquero grande de primera, se pone ¡pac! Y la agarra aquí. Hay unos que la agarran así, Ajá. otros que la agarran así. Ya, tu posición, siempre tu cuerpo va a ser el respaldo. Lo agarras y la tienes. Aseguras y termina la jugada. Si rebotas, porque ahí la explicación también. ¿Qué pasa si rebota? El balón sigue vivo. ¿Y qué pasa con el balón vivo? Sigue la acción. Claro. Y sigue el problema. La terminas, se acabó todo el lío. Ujú. ¿Ya? Cosa que tú tienes la posibilidad de salir jugando. Esos arqueros, los que tienen mucha técnica, son los que cuestan mucho en el mundo. Y son apetecidos. Claro. Y hay muy pocos. ¿Ya? Incluso arqueros de Inglaterra he visto que tienen algunos problemas, pero ellos con el afán de hacerlo, a veces tienden al error, pero a veces es por el afán. Pero estamos hablando de un nivel mucho mayor, que los remates son más fuertes, Claro. los balones son una bala, el clima, bueno, juega todo. Pero a nivel formativo, Ujú. lo importante es que aprendan. Si te metes el gol, ya está bien, te metieron el gol. Bien. Ahí viene la otra parte, que también
es importante implementar la tecnología. ¿Qué pasa con esto? Podemos tranquilamente grabar el partido o grabar solamente lo que hace nuestro arquero. Listo. Edito, facilito, le digo, ¿sabes qué? Ven acá. Nos sentamos a ver 10 minutitos una edición de un video de 3 minutos. Mírate. Porque a veces tú le dices, oye, ¿por qué no saliste ese balón? No, es que no podía por acá. Ah, ok. Pero yo ya he visto el video. Claro. ¿Seguro? Sí, vamos a ver el video. Tenías que haber salido. Claro. Tiene razón, profesor. Porque a veces uno debate y si no tiene la prueba o el argumento para poder discutirle de alguna discutir forma. eso, incluso tener la razón, el otro me dice no queda así y uno queda en duda. Pues dice, bueno, ¿cómo le discuto? Teniendo una tecnología y si tengo, más aún si tengo ángulos de todos lados, como les hacía estos chicos a veces. Terminó el partido, día martes tenía el corte, vamos a ver el corte. 5 minutitos, eran 3 minutos de video, nada más. Tac, 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 jugadas puntuales. Miren, esto, ¿qué pasó aquí? Chuta, sí me di cuenta que salté antes de agazaparme, tenía que quedar parado. O me la jugué antes de que remate. Claro. O ese tenía que haber salido con los dos y no con uno. Tenía que haber agarrado arriba y me quedé. O sea, y ahí ya viene el detalle. Ok, no saliste en esta, no aseguraste en esta. Sesión de entrenamiento basado en este tipo de situaciones para que no vuelva a pasar. Claro. O sea, son cosas que ya hilando más fino, ya utilizando los medios que tenemos a disposición. Tenemos cámaras, por ahí algunos tienen drones, otros tienen cámaras incluso detrás del arco que pueden verificar eso. Y hay cosas, profe, que igual en medio de... Yo he visto, por ejemplo, yo trabajé muy de cerca con Dami Lanza, que entiendo también se prepara muchísimo, lo he visto trabajar, trabajamos en búhos juntos y él siempre su libretita tenía y anotaba los minutos o por ahí estaba controlando tal jugada y ciertas características de jugada, pero hay cosas que definitivamente en vivo uno no las puede corregir y que después tiene que hacer el trabajo, o que incluso después puede haber estado confundido y dijo, ah no, sí, efectivamente tenía un obstáculo de tal jugador. Exacto. O no pudo haber salido de esta forma, o incluso cosas tan simples como el ir a ver el campo de juego y saber que ahí había un hueco o que había un espacio que estaba en mal estado y que ya son situaciones que salen de las manos y que también te pueden jugar en contra y que también pueden hacer que una jugada o que se determine algo. Yo siempre recuerdo lo que decía Argelis Moreira cuando estaba como capitán de los Búhos y es cliché en los equipos de fútbol, pero yo siempre me lo tomo a detalle como concepto, y es que los partidos se definen en detalles, se definen siempre en detalles, y muchas veces uno dice, ah, no, lo que pasa es que, brother, no estuviste concentrado un segundo, y simplemente te agarraron mal parado, no tuviste la capacidad de reacción, o los detalles, el césped estaba en mal estado, no tuviste o no tenías el punto normal para un arranque, y después decías, no, lo que pasa es que puede suceder, y yo creo que eso es importante poderlo también tener en cuenta. Regresamos al tercer y último bloque con el profesor Juan Carlos Zambrano. Esto es Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Inicio de espacio publicitario.
¿Qué es dominar la maquinaria pesada y acceder a mejores oportunidades laborales? Tu licencia tipo G es tu camino profesional. En Conduce Ecuador del ITV te formas para operar tractores, retroexcavadoras, motoniveladoras y montacargas. Las clases teóricas son virtuales para que estudies a tu ritmo y la práctica es presencial. Invierte en tu futuro y certifícate como profesional. Aprovecha ahora el 15% de descuento y da el siguiente paso en tu carrera. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta acá en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV y como siempre yo en el tercer bloque quiero agradecer la deferencia, profe Juan Carlos, por acompañarnos, por venirnos, creo yo, a enriquecer con este tema y los cambios tan constantes que están existiendo, el siempre estar actualizado, el simple hecho de no es que es ver ejercicios en YouTube, sino saber que cada ejercicio tiene una especialidad y que puede ser determinado para tal o cual característica de jugada, de partido o incluso personalizado para cierta clase de porteros y cierto biotipo. Pero profe, esa diferencia que existe entre su tiempo y ahora es total. ¿Cómo inicia, por ejemplo, un profesor Juan Carlos Zambrano en un puesto que, como ya lo decía en el bloque anterior, mandaban al gordito, después del árbitro es el más insultado, creo yo, porque es la responsabilidad individual, no importa si la falló el delantero y se comió el gol, si el volante no supo contener bien, o si el defensa no llegó a jugar, no llegó a la jugada. Resulta que queda mal parado el arquero y todo va a ir en contra del portero. Peor aún si termina goleado, dice, ay, es que arquero que recién le dan chance y le hacen 5 goles, es que uno puede sacar conclusiones de que ese no es un buen portero. ¿Cómo inicia, por ejemplo, un profesor como Juan Carlos Zambrano, como futbolista en este caso, en ese medio tan difícil que era antes de ser portero? Bueno, yo comencé realmente entrando al colegio, o sea, no tuve, digamos, un proceso de 8 años de edad, de 10 años. Yo entrando al colegio tenía 11, 12 años cuando llegué al Vicente Rocafuerte. Ahí es futbolero completamente, ¿no? Claro. Full deporte en el Vicente Rocafuerte. Así que hicieron pruebas para las selecciones. Tenía 12 años recién, tenía una estatura media, ¿no? Todavía había agarrado el desarrollo. Así que me fue a probar. Inicialmente me probé como defensa. Después jugué un poco de delantero y al final me dije, bueno, me voy a meter al arco a ver qué pasa, ¿no? Y ahí, por ahí tuve una acción, digamos, que le llenó la retina al que estaba probando y de ahí en adelante le digo, bueno, tienes dotes de arquero, vas a entrenar como arquero. Le digo, bueno, y ahí comencé a entrenar de a poco. Me costó muchísimo, claro, desde los 12 años, porque en ese entonces todavía había mucho empirismo en lo que era en la preparación del arquero, ¿no? Llegaba golpeado, llegaba moreteado, raspado, de todo, pero entrenaba, ¿no? No había, digamos, todo el equipamiento que tenían ahora, ¿no? Que ahora se ponen licras, que tienen acolchonados, que por aquí, que el guante, que tal. Ni guantes ni siquiera, antes no querían ni utilizar guantes. Era pantaloneta, por ahí polines y entrenar en el espacio que había. Había tierra, de pronto había, como le ponían a veces el cacao caliente, el café caliente le ponían a la cancha, entrenamos ahí. Y bueno, todos los días salía golpeado, pero igual entrenaba, me comenzó a gustar, ya comencé a crecer un poco más, jugaba torneos colegiales, en ese entonces estaba Filambanco, que fue mi primer club en el cual yo hice, digamos, las formativas ahí, y comencé a trabajar un poco más como arquero, obviamente todo de manera empírica, ¿no? Claro. Todo era al golpe, a lo que salga y a lo que aprendas. De ahí ya iba avanzando, comencé a jugar segunda categoría, juvenil, llegué a jugar primera B y ahí ya llegamos a ser profesionales, ¿no? Ya después del profesionalismo ya estamos de la otra vereda. No solamente me quedé con la experiencia propia que tuve de haber jugado, haber entrenado en equipos de segunda, de primera B, de primera categoría que he estado, ¿no? Sino que ya hubo la posibilidad de entrar a estudiar ya la carrera como tal
aprender ya de la manera más científica de cómo tiene que ser y cómo se vienen preparando. Ya todo evoluciona, decía siempre el profe Dufer Alman, desde que la ciencia se introdujo en el deporte todo cambió, porque ya se manejan pulsos, se maneja carga, dosificaciones, bueno, un montón de cosas que cuando me tiraban una línea así yo dije, bueno, ¿y esto qué es? Era la carga ondulatoria, que el pico alto, el pico bajo, la supercompensación y tantas cosas que uno iba aprendiendo de a poco para ir ya introduciéndolo en el deporte, ¿no? Y ahí es la preocupación de cada uno de entrenarse también como entrenador para poder dar este conocimiento a los chicos, ¿no? Aún así, estando en equipos de primera categoría, uno observaba, miraba el video, no había tanta facilidad de la tecnología como la que hay ahora. Uno tenía que entrar a YouTube, en una computadora, observar, ver cómo jugaban, a veces los entrenamientos que uno miraba, a veces como que no le convencía, y lo que tenía, bueno, era lo que tenía y nos sacaba en el aire. Mientras más uno terminaba liquidado en un entrenamiento, el entrenador decía, estos están bien, pero uno a veces desconocía eso, que a veces que en vez de ganar, uno estaba perdiendo, Claro. porque al final, 20 pelotas en un día, y sumabas todos los balones que trabajabas durante la semana, llegaba un tiempo que tu cuerpo subía, o sea, tu pico subía, pero caía rápidamente. Claro. O sea, te lesionabas, ya no saltabas. Llega un momento que decías, bueno, ¿qué le pasa si entrena bien? ¿No? O sea, ya de pronto el desconocimiento científico de cómo llevar la carga al deportista, en este caso al arquero que estaba, ¿no? En este caso me tocaba atajar a mí, y los compañeros también que atajábamos teníamos exactamente lo mismo. Venían las lesiones, los golpes, los tobillos, las rodillas, los codos, o sea, muchas cosas que actualmente uno tiene mucho cuidado en los entrenamientos que uno plantea, ¿no? Antes eran 20 pelotas, ahora 4 o 6 balones, y lo que uno tiene que estar es veloz. No tiene que estar tan resistente, ¿no? El arquero no es tan resistente, sino velocidad corta, que es lo que necesitamos, tener velocidad en 5 metros, en 10 metros, achicar un ángulo que tienes que recorrer 4 o 5 metros, 4 o 6 pelotas como mucho, y ya está. Uh-huh. Y cambia de arquero y cambia de ejercicio. Uh-huh. Y ahí va lo que yo te dije hace un momento, le planteaba otras situaciones, pero el objetivo era el mismo. Quería que en un día estén rápidos, que trabajen pelotas rasas, y les planteaba y les cambiaba los ejercicios, le ponía palitos, le ponía estaca, le ponía muñecos móviles, le ponía la pelota de pilates, los hacía coger centro y los incomodaba con el balón de pilates para que sientan una situación real. Uh-huh. En un entrenamiento analítico, que cuando llegaban el entrenamiento de que metían centro los compañeros, encontraban gente, esa incomodidad ya era natural para ellos, y claro, no todos estaban parados, había uno que estaba tirado y la pelota de pilates servía para poder emular de alguna u otra forma esa... Ya eran situaciones que ya estaban habituados, pero ya lo llevaban a la cancha, ¿no? Uh-huh. Ya cuando venían. Y así situaciones que uno va viendo qué es lo que te plantea un partido, qué es lo que te plantea el rival, y también otras cosas que siempre le digo a los chicos es ver qué es lo que pueda pasar cuando no tenemos el balón, lo que pueda pasar, lo que podemos hacer. Siempre tener su visión periférica lista para en el momento que nos llegue el balón, porque se juega mucho con el arquero actualmente. Uh-huh. Antes no las daban nunca. Si nos las daban era reviente, claro. Ahora es control y juegue, porque se genera al inicio, siempre lo da el arquero, tanto en salida como saque de meta, como para reiniciar un juego. Uh-huh. Comienzas y le das el cambio. Para esto, siempre les digo a los chicos, mire, cuando le llega el balón, un alumno me dijo, yo tengo problemas cuando me dan el balón, porque no sé qué hacer con él. Se pone nervioso. Se pone nervioso. Le digo, ok, ¿qué haces antes? Me dan el balón, ¿y de ahí qué haces? No sé a quién dárselo, ok. ¿Y qué hiciste antes de eso? ¿Viste? Exacto. ¿Qué tienes alrededor? El problema, ¿cuál es? Tener siempre la visión periférica cuando no te dan el balón, pero tú ya estás viendo. Yo le digo escaneo, tú escaneas tu espacio, tú dices, a ver, el balón no viene a mí, pero yo tengo 1, 2, 3 opciones. Claro. De esas 3 opciones te dan una, tú puedes resolver incluso con un solo toque. Claro. Viene, ¡pac!, ya está, porque ya lo vistes. Uh-huh. Si no lo ves, vas a tener que recién levantar la cabeza y ver qué tienes. Ahí viene el problema. Ahí ¿reventaste o no? ¿O te llegaron rápido? Y eso también se lo entrena, porque son ejercicios, digamos, de visualización, de panorama, visión periférica y profundidad. Uh-huh. Si no, dale al arquero, despeje. Dale al arquero, despeje. Ese es un balón perdido, porque cuando ya tú despejas un balón, ya está dividido. Claro. O sea, y son cosas que
que con la ayuda de tecnología lo podemos hacer. Y en Profe, un entrenamiento lo podemos hacer. Y en medio de eso, de ser un portero profesional, a llegar en realidad a elegir ser entrenador de portero, ¿por qué? Porque muchas veces dicen, bueno, quizás los porteros son los que menos quieren seguir involucrados en el tema futbolístico por lo traumático que es. Me dolió, terminé con la rodilla hecha pedazos, los tobillos especialmente hechos pedazos y todo lo demás. No, estos se dedican a ser gerentes, a ser comentaristas, cualquier cosa, pero no, es muy poco uno. Bueno, sí hay entrenadores que han sido porteros, pero después de esos entrenadores de porteros, no, yo no quiero seguir en ese lado traumático como tal. ¿Cómo usted decide seguir y ya ahora sí profesionalizarse o cambiar ese punto de vista en el que usted, como usted mismo dijo, pasar de lo empírico a ahora sí hacerlo una realidad? Yo creo que justamente por eso, ¿no? Por lo traumático que tengo de lo que sucedió en mi proceso de profesionalismo, a cambiar eso es lo que ha sucedido, ¿no? Darle ya más conocimiento, más academia, para que ellos tengan esa valía, digamos, ese conocimiento ya moderno de que lo que fue antes a lo que es ahora, o sea, ir esa transición de lo antiguo a lo moderno, darle siempre lo mejor. Ojo, que algunas cosas antiguas nos pueden servir todavía a lo moderno. Algunas cosas pueden suceder, pues no sirven, ¿no? Pero decidí esto porque primero me gusta, sentí el puesto, me agrada, me gusta enseñar, me gusta entrenar, y ahora transitando entre juvenil, entre primera categoría, incluso selecciones nacionales, son cosas que uno lo satisface ver cómo se va formando y cómo va llegando a aprender todo el conocimiento que uno le va brindando. Interesantes, pero yo decido y elijo si ese me sirve o no me sirve para las condiciones que yo tengo de los arqueros que tengo a mi disposición. Porque de pronto digo, a ver, este ejercicio de velocidad me gusta, pero me gustaría agregarle esto, o sea, ya viene lo tuyo, o sea, tu conocimiento, y ya sabes que este ejercicio me gusta, pero le falta algo. O me adapto a las condiciones que tengo. A la final, correcto, yo tengo un ejercicio de velocidad en el que tengo que recorrer 10 metros, pero resulta que mi cancha, o entreno en la mitad de una cancha pequeña, sintética de paso, exacto, en que yo sé que no va a tener la misma capacidad de reacción por los pupos, por ciertas cosas. Tengo que adaptarme a en ese tipo, o no estoy en un arco reglamentario, ¿cómo les enseño en realidad a cubrir un ángulo o a hacer un buen achique? Si es que tengo que poner simplemente en puntos de referencia y no se van a sentir en el arco con un tamaño real. Hay que adaptarme. Sí, uno se adapta, y también ahí viene ya la creatividad del entrenador, porque de pronto tengo planificado un entrenamiento en cancha de césped y me llovió. ¿Qué hago? Pues voy a un coliseo, o de pronto tengo una piscina. Utilizo el recurso que tengo a mi disposición. A ver, no puedo trabajar en la cancha, está mojada, se rompe, se me lesiona. Ok, hago el ejercicio que iba a hacer, lo adapto para trabajar en la piscina. ¿Qué le hago? Ejemplo, le pongo coordinación afuera, lo hago volar, le lanzo el balón y él va a caer en el agua y trabaja lo mismo que iba a trabajar acá. O sea, no pierdo ese entrenamiento, sino que lo adapto a las condiciones que tengo. Tengo un coliseo, ok, chuta, a ver, no lo puedo hacer caer porque está duro. Ok, lo trabajo saltos. Digo, chuta, tengo una cancha de vóley aquí, que puedo hacer con vóley. Después salgo a cortar, agarro o puñeteo, o salgo y desvío. O sea, ya uno va utilizando el recurso, y uno tiene que ser, en ese caso, tiene que ser muy recursivo en lo que yo tengo a mi disposición. De pronto digo, chuta, ¿qué hago aquí en una cancha de cemento? No entreno. O sea, ya me bloqueo completamente. No, entreno, le puedo hacer coordinación, termino con un trabajo técnico de seguridad, con un trabajo técnico de embolse, pero lo voy trabajando. O sea, no pierdo la sesión de entrenamiento, sino que la adapto hasta que ya pueda tener mi cancha para hacer lo que yo quiera hacer. Y sobre todo lo complementario que también hoy en día debe tener el profesional como tal. Hasta cierto punto usted lo puede manejar o usted lo puede trabajar. Después de eso, hay que tener en cuenta que ellos tienen su vida y su entrenamiento fantasma, o su entrenamiento invisible, que casi siempre es también igual de importante. Profe, para cerrar, ¿qué tal vivir una experiencia como la de Emelec y con jugadores que usted ya los había mencionado, el caso de Valero, pero sobre todo un Pedro Ortiz que todos incluso lo reclaman en selección, y que me imagino para usted es llenadero esto de aquí, de poder tener esa oportunidad de entrenarlo y trabajar con él? La verdad que fue muy gratificante trabajar con
con ese tipo de profesionales, que es un profesional a carta cabal, es una persona que trabaja mucho, exige mucho, así que como sabrás, uno tiene que también exigirse como profesional, ya como entrenador, ver qué entrenamiento le voy a dar a este profesional top, porque todos son top, nivel de selección, figura, referente, todo lo que sabemos de Pedro, que es tremendo arquero, ¿no? Mantener el nivel y mejorar lo que él tiene es un reto grande, una exigencia para mí. Yo creo que he avanzado muchísimo como persona, como profesional, trabajar con ese tipo de profesionales, y lo satisfactorio que es ver el resultado. Me llamó mucho la atención y me llenó de mucha alegría ver que en una nota que le hicieron, creo que después de clasificar a una fase de la Copa Ecuador, decían que Pedro salva al equipo, Pedro es el referente, que no se vaya nunca, que es el que tapa todo, es medio equipo. Y él menciona en la entrevista que hay cosas que no se ven, y que con el entrenador de arqueros las planificamos y están saliendo todas. O sea, imagínate la magnitud del mensaje que da él en una entrevista, que la verdad yo le digo, Pedrito, te agradezco lo que dijiste. Me dice, profe querido, porque es la palabra de profe querido, estamos trabajando bien y eso hay que mencionarlo. Le digo, bueno, te agradezco. El mensaje es que yo les doy las armas a ustedes y ustedes las ejecutan. Claro. Ustedes son los que van y defienden lo que estamos haciendo, y van y defienden al club. Así que me llenó de mucha satisfacción eso, de lo que mencionó, y de todo el trabajo que se vino haciendo con ellos, porque no es solamente él nos defiende al resto, el trabajo que estamos haciendo, porque y defendió el equipo de esa manera, ¿no? Así que yo se lo dije en el último partido. Le digo, bueno, les agradezco a ustedes toda la predisposición que tuvieron, del trabajo que se hizo. Le digo, y eso me lo llevo para toda la vida, y me lo llevo para mi carrera y por todo esto. Saber que el camino que recorrimos juntos se lo hizo bien, que el camino que lo hicimos se lo hizo de una manera muy profesional y con alta exigencia, que eso es lo más importante, ¿no? Y en medio de lo difícil o de una circunstancia que lamentablemente te genera condiciones en las que muchas veces no se puede trabajar, o no, simplemente ahí viene ya la parte profesional, ¿no? El saber cómo y el hacer un mea culpa, o el uno mismo comenzarse a exigir como profesional. Profe, quiero agradecerle este espacio con usted. Definitivamente es aprender y recordar un poco de esto de acá, y ver cómo también ha cambiado, y estar muy de cerca al fútbol, y darle ese, creo yo, ese protagonismo al entrenador de porteros que hoy es tan necesario, profe. Sí, así es importante. Bueno, ahora hay cursos para licencias de entrenadores. Yo estoy con licencia, gracias a Dios pude sacarla. También tengo como para ir a entrar en un poco más de contexto lo que se ha logrado. Ando me aprobó la Conmebol, la licencia Conmebol, así que de entrenador de arqueros, así que yo creo que vamos por buen camino. La preparación no para, continúa. Van a seguir habiendo este tipo de cursos. Voy a seguir en constante capacitación, que es lo que la exigencia da. O sea, me exijo como persona, como profesional, porque yo también quiero exigir a los que van a estar delante mío, ¿no? Los que necesitan aprender, y los que sean jóvenes, sean adultos, sean de primera, sean a nivel formativo, siempre deben de tener, y es necesario darle lo mejor para que esta nueva generación que va saliendo de arqueros de nuestro país, tengan las armas necesarias para defenderse en primera categoría, dentro y fuera del país. Sin duda alguna. Estuvo con nosotros el profesor Juan Carlos Zambrano, acá en Avenida Gol, a través de la pantalla de VTV. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables. VTV, el canal para todos.